Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí en otra presentación de las historias de nuestra Córdoba originaria. Hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y muy poco conocido, que es la existencia de un estado neoinca, de un estado rebelde dentro de lo que conocemos hoy como la Argentina. Es ciertamente un enclave, un refugio neoinca. Hoy vamos a ver un documento que es totalmente escrito, en este caso por un gobernador del Tucumán, el que vino a imponer orden a esta zona de lo que ya era el virreinato del Perú, del gobernador del Tucumán, Johan Ramírez de Velasco, que lo escribe en Santiago del Estero, lo hace escribir en Santiago del Estero el 18 de febrero de 1587 y que le está enviando directamente al rey de España. Es un documento colonial que está vinculado a la acción política inca. Nosotros, en nuestra investigación y coherentemente con lo que queremos, que es poner sobre la mesa a todos los jugadores, nos interesa mucho esa parte del documento. El documento es muy amplio y muy rico y lo que está nombrando, entre otras cosas que ahora vamos a ver, es el enclave, un enclave de resistencia indígena que él denomina Lilincuraca. Canten, canten compañeros, dejen de andar recelando. Yo no soy más que apariencia sombra que anda caminando. Cuando llega el carnaval, no almuerzo ni tomo nada. Me mantengo con las coplas, me duermo con las tonadas. Esta parte se la dedicamos a los investigadores porque hay mucha gente que nos pregunta, está interesada, les gusta leer los documentos y también para mostrar un poco cómo razonamos nosotros. Entonces ahí tenemos un documento paleográfico, por suerte no tenemos que luchar contra la parte paleográfica, alguna vez lo he tenido que hacer y es realmente dedicarse a eso, porque el Sí, tiempo que te lleva es alucinante. O sea, no sabes cómo le agradezco a los paleógrafos su trabajo, porque no podríamos nosotros dedicarnos y leer si no fuera porque ellos han hecho ese trabajo de identificación de distintas formas de escritura, que es casi, casi como una lengua, es que es otra lengua. sí, sí, realmente yo también he estado buscando información ahí en Sucre, en la Real Audiencia de Charcas, y hermoso, ¿no? Una situación muy, muy impresionante, estar con barbijo, con guantes, pasando páginas de estos manuscritos tan antiguos, escritos a mano por alguien hace tanto tiempo, pero con una letra que se hace realmente muy difícil para nosotros. Bueno, eh, ¿cuál es la finalidad de este documento? Vamos a analizar el documento, le vamos a dedicar un par de pantallas. Primero, el destinatario directo es directamente el rey de España, Felipe II, emperador. Luego hay otros temas que interesan en el documento, que son informarle al rey y a quienes lo leyeran, informar sobre el asalto del corsario inglés al navío en el cual venía el obispo, que perdió todos sus bienes, etcétera, etcétera. Luego, reportar las actividades militares que estaban planificadas contra ese vector de oposición de Viltipoco, que estaban en la zona de Calchaquí, Humahuaca, Casabindo, o sea, zona Chicha, Coya, Diaguita, ¿m? Y que, ojo, que Viltipoco llegó a tener 10.000 hombres bajo sus órdenes. Por eso hoy tiene un monumento en Jujuy que es impresionante, y bien merecido que lo tiene, ¿no? Bueno, yo creo, esto lo digo yo, nosotros aquí estamos también ya poniendo nuestra interpretación, ¿no? Yo creo que
la presión de esas fuerzas también evitó que estoy haciendo un spoiler, pero bueno, evitó que atacara realmente al enclave neoinca de Quilquilta. Le vino demasiado tarea con la presión de todas las fuerzas que hemos comentado. Sin embargo, su genio militar, hay que reconocerlo, hizo que creara dos enclaves muy cercanos, no sobre el terreno, pero que posibilitaron la conquista de esta zona, que son la ciudad de La Rioja, que él la fundó, y otra que se llamaba Madrid de las Juntas. Estas dos localidades están puestas estratégicamente para controlar esta zona que era realmente, estaba fuera de control del Imperio Español, ¿eh? Esta zona, repito, no estaba controlada por el Imperio Español. Era peligroso para un hispano caminar esos caminos. Y es necesario en este método que nosotros seguimos para trabajar estos temas, hacer una confrontación con otras fuentes. O sea, no podemos quedarnos solo con estas, ¿no? Entonces, he puesto allí un ejemplo que es otra fuente, digamos, que está en Charcas, esto lo cita Gandía, de Gandía, que dice esto. Más o menos a unas 100 leguas más adelante, está una provincia llamada de los Césares. Se entiende que allí hay muchos metales y que se trata de oro, la gente de la cual viven en casas de piedra y andan vestidos, y se sirven de vasijas de plata y oro, y tienen sujetos a otros indios. Algunos de esos indios, sus comarcanos, no son tan políticos como ellos. Esto es un calco, pero es una fuente completamente diferente a la de Ramírez, pero está refrendando algunas cosas que también aparecen en Ramírez, ¿eh? En otras palabras, podemos decir que el verdadero objetivo de este documento es justificar una expedición de conquista y para ello tira de testimonios reales, que es la parte más interesante que vamos a ver ahora, que describen los contenidos, ¿no? Que hay riquezas, que hay mucha gente, que son políticos, o sea, que tienen policía, que tienen, digamos, Estado, diríamos nosotros, que hay una estructura política indígena más sofisticada. Bueno, ahora vamos a ver un poquito los significados que esconde el documento, es decir, lo que llamamos la semántica del documento. Yo he dicho antes que nosotros debemos mucho a Jan Seminsky. Voy a mostrar el libro. Este libro yo lo recomiendo a quien le interese encontrar los hechos de la narración prehispánica en los documentos hispánicos. Es extraordinario el trabajo de Jan Seminsky, reconocido lingüista, etnohistoriador, y el libro se llama Un ejemplo de larga tradición histórica andina. Y trabaja sobre la crónica de Montesinos, pero realmente lo que está haciendo es aplicar el método de él, ¿m? Que sirve para identificar hechos de la narración. Ya lo hemos dicho, según Jan Seminsky, al cual seguimos en este caso, un hecho de la narración, algo que evidentemente que atraviesa la mirada del propio cronista hispano, son los nombres nativos, los nombres indígenas. Los nombres nativos son hechos, porque no se puede inventar algo que realmente forma parte de un contexto y que viene de lo que está describiendo. Luego puede decir, adjetivar y decir muchas cosas de eso, pero cuando dice Huayna Cápac bajó al Alto Perú o bajó a Cochabamba, pues Huayna Cápac es un hecho de la narración. Recordemos, siempre hablamos de narraciones. Ahora, si dice que Huayna Cápac venía en andarillas de oro, pues todos los incas iban en andarillas de oro. No me está diciendo nada nuevo con eso. Lo nuevo es Huayna Cápac. ¿Mm? Bueno, este es un ejemplo simplemente para que veamos cómo estamos razonando nosotros también. ¿Qué hechos de la narración encontramos en este documento? Bueno, aquí he puesto algunos, por ejemplo, el Valle de Talán, Ujú. o Telán, ¿eh? Por ejemplo, Curaca, palabra quichua, que lo escribe Bueno, Surat. ahí das el nombre del valle, pero dentro de ese valle, como has dicho antes, había varios pueblos o varias ciudades, ¿no? Como Omora, Tocote.
bueno, la misma Curaca, son distintas poblaciones que había en este valle de Telan. Correcto, correcto. Exactamente, he puesto simplemente algunos ejemplos, pero hay un montón, digamos, de lo que serían hechos de la narración, palabras indígenas que se cuelan y que son como hitos, como anclajes que nos sirven para detectar la validez o no de algunas aseveraciones del documento. Otra que quiero destacar es Llauto y Borla, porque Borla es una traducción de la Mascapaicha o corona del Inca y será determinante para dar validez o no. En nuestra opinión sí que da validez por algunos detallitos, como se dice, Dios está en los detalles, ¿no? Es decir, hay cosas sutiles que hay que saber leer para ver hasta dónde es verdad o no lo que los informantes dicen. Y ya volveremos sobre este tema del llauto y la borla, que es lo que el Inca vestía para distinguir su calidad de tal, ¿no? Luego, un tema interesante es la cadena de traducciones. Nosotros, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, en un análisis semántico, estamos viendo la carga ideológica del documento, qué redes de significados hay, porque dice una cosa al principio, después se repite o se contradice al final, qué conexiones hay con tradiciones originarias y luego hasta dónde puede ir cambiando ese texto del original al que nos llega a nosotros por la intermediación lingüística, ¿no? Pues los informantes son quichuas o indígenas. Hay de todo, ya veremos. Estamos hablando que para generar este documento, como era un documento de mucho peso, porque se lo estaba presentando directamente al monarca español, él no es que se pone a hablar, no, él cita testigos que han vivido cerca o dentro de la zona del Inlin Curaca y le hacen unos interrogatorios, que además los interrogatorios españoles eran muy puntillosos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hacían hablar a los testigos sin que se vieran frente a distintas personas durante un tiempo para corroborar si lo que iban diciendo lo iban cambiando o era verdad, o para ver si había coincidencia o no al describir las cosas. Eso por poner un ejemplo. Y después al final se hacía una interpretación. Entonces, estamos hablando de que había un protocolo de interrogatorio que no es lo mismo que inventarse las cosas, sobre todo cuando iba a ser tan mirado con lupa, porque iba directamente a los consejeros del rey. ¿Mm? Bien, entonces en esa cadena de traducciones, de cambios, de interpretaciones, tenemos que destacar que por un lado están los informantes, hay dos que queremos, hay varios, el informe dice que hay muchos, pero hay dos que están con nombre y apellido y por eso los destaco mucho. Uno es la de Juana Upina, que es una chica de 17 años, y la otra de Pilán o Pilan, realmente no sé dónde va el acento, no, no lo sé. Y ellos declaran en su lengua, ¿m? Aparentemente podría ser quichua, ya veremos por qué, y hay un traductor en el momento, un lengua o traductor también indígena, hay escribientes y como esto se hacía en sucesivas, como lo he dicho antes, había sucesivos interrogatorios a lo largo de un tiempo, podía durar semanas, al final hay un redactor que resume todo. Por lo tanto, vemos que hay una cadena complicada en el cual el mensaje va pasando de una instancia a la otra. No hay una explicitación de la lengua para decir que es quechua taxativamente, pero algunos indicadores, aquí seguimos nuevamente a Seminsky, nos estaban haciendo pensar que era quechua. Fíjate, Pilán, que es escrito como un indio infiel natural, porque, o sea, Pilán es capturado. Y así como es capturado, va el interrogatorio. Primero con quien lo captura, que es un tal Cristóbal Hernández, y después lo lleva Cristóbal Hernández directamente a Santiago del Estero para que lo interrogue el agente del gobernador. Entonces, este señor, que tiene sus prácticas rituales indígenas, no pertenece al cristianismo, él dice que vive en el pueblo de Tocote, dentro del Curacazgo del Inlin Curaca, ¿no? Y cuando habla, usa unos marcadores que, según Seminsky, son marcadores rituales del quechua.
Ejemplo. Y fue entonces que vio traer al cacique de Telán, que vino de la tierra del Curaca, donde están los dichos indios ricos, y trajo medio costal de tierra colorada, que es cuanto pudo cargar un indio o dos, y entonces la hizo lavar allí, en el pueblo de Telán. Y este testigo estaba delante, y vio sacar de la dicha tierra, lavándola con una batea, oro en granos. Eran tan grandes como granos de maíz. E que dijo el cacique, el cual se llamaba Nananta, que traía esa tierra, para que sus indios viesen cómo se lavaba el oro en Telán, y que públicamente dicen entre todos que tiene minas de oro e plata. Antes de escuchar tus comentarios, Sebas, porque sé que tienes cosas para decir de este episodio y me gustaría escucharte, quiero comentar solo esto y cerrar esta idea. Según Seminsky, el dicen entre todos es una fórmula del quechua que se practica para dar autoridad. O sea, es común, según Seminsky, porque ha analizado en muchas crónicas traducidas del Perú, que la frase, la fórmula, dicen entre todos, siempre se dice antes de decir algo importante. En este caso, dicen entre todos que tiene minas de oro y plata, lo cual percibo yo que Pilán veía como importante para los españoles. Bueno, por ahí destacar algunas cositas, eh, sobre todo este tema de la tierra, que a ellos le dan mucho valor, ¿no? A esta, donde venían las pepitas de oro, de que venían de una tierra colorada y que después, bueno, fue a coincidir con el tipo de terreno de donde se consigue el oro en la mina La Carolina. Pero también quería destacar un poquito eh, algunos de los pasajes del informe justamente de Ramírez de Velasco que dice que da algunos datos concretos de dónde estaba, ¿no? Por ejemplo, dice, a distancia de 70 y 80 leguas, o sea, 350 kilómetros de la ciudad de Córdoba, de esta gobernación, está una provincia de indios que se llama Valle de Telan y Curaca, en que se dice que hay mucha cantidad de indios ricos, vestidos y bien tratados, que poseen oro y plata, y otras muchas cosas ganados, y para que su majestad real sea informado de lo mando, se reciba información de los testigos ante el escribano mayor de la gobernación. Los indios de la dicha provincia están más cerca de la ciudad de Córdoba de esta gobernación que no de la de Chile, por estar en esta parte de la cordillera. En su tierra de los dichos indios de Talan y Curaca hay gran suma de indios poblados en pueblos grandes, junto a una laguna y a un río, y que todos andan vestidos. Gente de razón, que tratan o comercian con oro y plata, que hacen sus cementeras, se cogen mucha comida y que tienen muchos carneros de la tierra, de los que en el Perú sirven para llevar cargas. Nos está describiendo prácticamente gente andina completamente, ¿no? Después destaca el nombre de Quilquinta, que cuando sale fuera de su casa sale mucha gente con él y que tiene la borla, como ya has dicho. Así que, bueno, creo que nos está describiendo, no es solo una opinión nuestra, ¿no? Ya Ramírez de Velasco opina que se trata de incas directamente, y bueno, esto lo transcribe Levillé, ¿no? Pero está clarito que hay incas en San Luis en ese momento. Muy bien, quería dejar esta pantalla haciendo referencia simplemente a la imagen que hemos puesto, que es Huamampoma, y ahí está precisamente un hispanizado que está escribiendo con un par de informantes nativos, ¿no? Un poco representa probablemente
algún momento de esta situación que estamos hablando. Muy bien, vamos a hacer entonces ya el desmontaje del documento, es decir, el documento tiene, como acabas de explicar, de leer, Sebastián, tiene un núcleo narrativo. O sea, es muy interesante, yo lo recomiendo a quienes les gustan estos temas, que se lo lea. Hay un momento en el cual hace una narración cautivante, por otro lado, y hemos hecho un poquito un resumen. Quiere decir que tomando esa idea la vamos a decir con nuestras palabras, ¿no? Dice así, en Santiago de Chile, estamos en 1586. La ciudad está siendo fuertemente atacada por el estado del Arauco, es decir, la coalición de loncos mapuches con incas remanentes del viejo Guamani de Mapocho. El gobernador, Alonso de Sotomayor, envía a uno de sus capitanes, Cristóbal Hernández, a buscar una tropa que ha pedido a España de 400 hombres armados. O sea, mientras está pasando esto en Argentina, en Chile están igual. Y han pedido refuerzos a España. Estos llegan por barco a Buenos Aires. Recordemos, se acababa de fundar Buenos Aires hacía muy poquitos años, pero esta gente que baja en Buenos Aires va directo a Chile. Ahora esta gente no sabía llegar a Chile. Recordemos que el camino entre Buenos Aires y Santiago estaba asediado por fuerzas hostiles. Así que el gobernador de Chile envía a el señor Cristóbal Hernández como guía para que lo vaya a buscar. Además, las tropas que venían eran de un hermano de él. Probablemente ya sabemos que había unas relaciones de familia muy fuertes y en las compañías españolas que bajaban a estas tierras y que los lazos familiares eran muy importantes porque venían familias completas muchas veces. Lo cierto es que él va desde Santiago de Chile a Buenos Aires por caminos desconocidos. Esto es importante, o sea, no había control del territorio. Es- Le mandó a descubrir el camino hasta llegar a Buenos Aires a través de Santiago de Chile, Mendoza, Córdoba. Y a la altura del río Cuarto se va a encontrar con las tropas que han venido de España, que hasta ese lugar habían llegado, y cuando vuelven a Santiago de Chile es cuando se topan con distintas personas que están circulando por el camino y que no son militares, como la joven Juana Upina y el indio infiel Pilán. Entonces los capturan, es decir, capturan una serie de personas y se las llevan a Santiago de Chile. No sé si a todas las personas, por ejemplo, a Juana sí. Explícitamente Juana, cuando hace su declaración, dice que ella es criada de don Cristóbal de Hernández, aunque ella no habla español, pero que la ha bautizado, ¿no? Bueno, esas personas eran habitantes de la zona de Lilincuraca y son las que primero van a ser interrogadas por Cristóbal Hernández y que luego se las va a presentar al gobernador Ramírez de Velasco. Entonces, este es cómo obtienen a estos testigos y es importante porque ellos son los que van a dar las informaciones que luego el informe envía al rey de España. Aquí tenemos otro mapa donde también se habla de la zona que aparece en este caso, es un mapa francés, Les Trapaladas, que sería Trapalanda, que es otro de los nombres que le dan a estos territorios en la época, ¿no? Está San Luis y está también, aquí está San Luis de Chile se llama, y, eh, y Córdoba. Bueno, dentro de la narrativa del documento, nosotros tenemos que, en un momento tenemos que interpretar lo que serían las lógicas discursivas del propio documento. O sea, tú te centras en el documento propiamente para intentar ya ver los prejuicios, sesgos, qué cosa es verdad, qué no. Tenemos anclajes que sabemos que son reales, según Seminsky, o que le damos visos de realidad, o sea, hechos de la narración. Nunca quiero que nos confundamos entre
hecho y hecho de la narración. Volvemos a lo que hablamos al principio. Que algo sea un hecho de la narración no quiere decir que haya sucedido. Esto es, sé que es fuerte para la gente que cree que la historia busca una verdad. Sé que es fuerte, pero no hay una verdad. En esta realidad que vivimos hoy, hay interpretaciones de grupos en pugna. Imagínate con cosas que pasaron hace 500 años o 400 años. Pero lo que sí es cierto es que en una narración hay hechos y hay amplificaciones y hay explicaciones. Y esto es lo que tratamos de distinguir. Nosotros en este documento hemos encontrado que hay una retórica de la riqueza, por un lado, se habla constantemente de oro, de plata, de esmeraldas, hay ganado, hay estrategia, o sea, hay cosas que tienen que ver con una estrategia para obtener recursos. O sea, el señor que firma el documento quiere obtener recursos militares para llevar adelante una política y utiliza hechos que ocurren, testigos, narraciones que él escucha, cosas que pasan y que puedo documentar para fortalecer su objetivo, porque una cosa es el objetivo del relator, de la propia narrativa, y otra cosa es lo que sucedió realmente. Hay cosas que sucedieron de verdad. O sea, no me cabe duda de que había un Estado neo-inca. O al menos, si no le quieres llamar Estado neo-inca, llámale refugio de Inca. ¿Por qué? Pues porque ese lugar había incas desde la época de Huayna Cápac. Tenemos documentaciones desde esa época. Entonces, hay un contexto que explica que el señor Ramírez de Velasco estuvo utilizando cosas que algunas serían verdad, otras no, no lo sabemos, pero que son hechos de la narración. Y hay otra cosa, otra lógica dentro del discurso, que es que hay una construcción del otro por parte de él. Él viene de guerras de Flandes, no nos olvidemos. Viene de luchar en Europa, en el campo militar, contra aquellos guerreros europeos, y se encuentra aquí con guerreros locales y trata de interpretar lo que hay. Entonces él construye en este documento un otro, que son los habitantes del Lincuraca. Presenta a la señora Upina y al señor Pilán como una representación real de lo que dice, pero está construyendo, y en esa construcción dice que son gente de razón. Por un lado, es decir, que son importantes, tienen estado. Gente de razón es un tipo de frase que usan los españoles para distinguir, por ejemplo, lo que ellos llamaban indios de arco y flecha. Ahí en Corrientes, nosotros que andamos con las flechas y los barcos, dando vuelta por el río Paraná en las canoas, y los distinguía de la gente de arco y flecha con la gente de razón, que eran los incas, otro estado, otro imperio. Entonces, dice el gobernador, son gente de razón. Pero por otro lado, al mismo tiempo, dicen que son belicosos. Claro, porque son enemigos. Bueno, esto es lo que intentamos nosotros descubrir, y para eso vamos a hacer una pequeña secuencia. Ahora voy a leer bastante. No sé si querés leer un poquito también vos, Sebas. Uno yo Sí, y uno sí, vos. sí, dale. Vamos leyendo con Sebastián esta secuencia de temas importantes que destaca la narración. Empiezo. Dice el documento que en su tierra de los dichos indios de Talán y Curaca hay gran suma de indios poblados en pueblos grandes junto a una laguna y a un río, que todos andan vestidos y son gente de razón. Que tratan con oro y plata y que hacen sus cementeras y cogen mucha comida y que tienen muchos carneros de la tierra, de los que en el Perú sirven para de llevar cargas. Que hacen muy fina ropa con que se visten, y que hay un cacique y señor entre ellos muy grande, a quien todos obedecen. Que dicen que la tierra es muy buena y fértil y que tienen minas de oro y plata y que las labran y benefician. Que desde la dicha ciudad de Córdoba a Talán habrá unas 60 leguas, poco más o menos, 300 kilómetros, y que tienen buen trato y policía, que tiene la dicha gente de Talán e Curaca. Que son indios de los Ingas del Perú, que se huyeron y se fueron allí, y que son indios que pelean con arco y flecha y ayllus, que es la boleadora inca, aclara ahí,
que hacen unas armas anchas como de hechura de espadas y blancas que dan a entender que son de plata. Que el señor de Curaca se llama Quilquilta en su lengua y que cuando sale fuera de casa sale mucha gente con él. Que trae una corona de oro en la cabeza con una borla delante de ella y que la dicha gente que es belicosa y de razón. Bueno, ya está visto que aquí hay cosas muy fuertes para la Sí. interpretación, ¿no? Eh, Ujú. Voy a decir un par y Sebas la que a ti te parezca. Yo destaco, por supuesto, sobre todo que está haciendo referencia taxativa a elementos que están vinculados a los Andes, sin duda. O sea, las llamas tienen camélidos que llevan cargas. ¿M? Y, y luego lo de las armas también, las boleadoras, el aillu, ahí se cuela otra palabra, otro hecho de la narración. Una aillu es una boleadora que es parte del armamento del ejército inca, ¿no? Y las armas anchas como de hechura de espadas, que son bien conocidas esas espadas que hacían los incas, ahora no me acuerdo el nombre en quechua, pero Tuxina, son. la tuxina. Sí, pero la tuxina es pequeña y de bronce, Ujú, pero aparte estaban unas espadas tipo mandobles muy grandes, que eran, el cuerpo principal era de madera, pero los ujú, bordes eran metálicos. claro, Así que se me ocurre que lo que está mencionando ahí es esa arma. ujú, Son armas netamente incas, ¿no? No, no hay totalmente. otra gente que las haya tenido. No, hay que decir una cosa, Sebastián. Esto es un resumen que hace el escribiente antes de empezar a escribir las declaraciones, porque es un Mm. documento complejo. Entonces, en una de las partes hace un resumen para que se entienda y luego vienen las declaraciones que vuelven a repetir estas mismas cosas. Esto es un resumen que para ellos les pareció destacado, pero luego los informantes lo vuelven a decir a su manera, dando asegurando más todavía la veracidad de lo mismo, ¿eh? ¿Para qué decir más? Y ahí dice que son indios de los Ingas del Perú que se huyeron y se fueron allí. Esa es una Bien, más, interpretación, esa es una más que eso. interpretación que hace él. Por eso es interesante cuando hacemos estos trabajos, a esto le llamamos deconstruir el documento, o sea, lo desmantelamos, lo abrimos, lo ponemos en confrontación con otros tipos de documentos de la época, casi palabra por palabra, sino, más bien frase por frase. Acá lo hemos juntado todo porque queremos un poco que el podcast sea interesante, ¿no? Pero él está interpretando que son incas del Perú en base, obviamente que su interpretación tiene una base. Si está diciendo todo esto, nosotros sabemos que Tupac Yupanqui, perdón, que Pachacuti preparó el ejército, el listado de armas nuevas que hizo, toda la importancia que tenían las minas y las políticas que llevó adelante para dotar a todos los miembros de militares del ejército inca, digamos, de este tipo de armas. Pero este hombre lo que hace es, bueno, yo encontré todo esto, me lo dicen los testigos, yo creo que son del Perú, porque ve llamas, porque ve un montón de cosas, ¿no? Y además mucha comida hecha, comida cultivada, ¿no? Eh, Así que eso claramente da la pauta de gente que hacía un gran desarrollo de la agricultura. Bueno, ahora nosotros vamos a hacer una pequeña interpretación. Aquí es cuando nosotros interpretamos según nuestro sesgo. Y esto siempre creo que lo mejor para combatir la falta de objetividad es explicitarla. Entonces, sí, es verdad, nosotros del documento que vuelvo a repetir es muy rico, nosotros estamos relevando, para nosotros nos parece relevante en nuestro paradigma el hecho de conectar con la historia profunda de esta parte del imperio que ha caído y que está haciendo, que está en un proceso de hispanización, ¿no? Está pasando de un orden incaico a un orden hispano. Y por eso nosotros le damos más importancia a ciertas cosas que si viniera una persona que estuviera viendo, por ejemplo, la estrategia del gobernador
por instalarse, consolidar el nuevo orden, pues estaría mirando otras cosas, ¿no? Esto hay que decirlo. Esta es la parte de la interpretación. Por un lado, para nosotros, el documento es auténtico. Bueno, es indudablemente auténtico porque existe físicamente. Tendríamos que ir a Sevilla, sacarle una foto y sacarnos nosotros un selfie con el documento, como no lo hizo Le Villiers porque no había en esa época teléfonos móviles. Pero él, digamos, transcribió este documento. El documento tiene que ser auténtico porque debemos creer que Le Villiers existió y que debemos creer que el Archivo General de Indias en Sevilla también existe. Hasta ahí no podemos dudar. Esto no quiere decir que no tenga que tener una lectura crítica, porque hay exageraciones, está claro, ¿eh? Para mí, la descripción de las riquezas, así tan armaditas, son una exageración. ¿M? Y que se mezcla con la leyenda de los Césares. Porque cuando leo lo que dicen los propios informantes indígenas, ellos destacan cosas que los españoles no destacan. Ahora lo veremos, es muy interesante, porque tienen su mundo que no pasa por el oro, las riquezas, el ganado, lo describen como más cotidiano. Entonces ahí estoy viendo que hay validez, pero al mismo tiempo hay sesgo español, ¿no? Luego tenemos en cuenta, ya lo dijimos, que la información está mediada, porque no es que están hablando los observadores de la zona, la zona permanece oculta, hay una estrategia de ocultamiento, y y sabemos los cambios que hay cuando uno está hablando en quichua y pasa al castellano, ¿no? Respecto a esa estrategia de ocultamiento, no sé si lo vas a plantear en otra pantalla, Sí, eh, pero, pero bueno, es interesante también el relato que hace un indígena ciego que le habla a un soldado hispano, a Blas Ponce, en 1553. Ahí él es de Londres, de Catamarca, y este indígena ciego le dice que cuando los mitimaes incas son derrotados en Quirequire, que es Catamarca, por el grupo de Diego de Almagro y Paulu, los sobrevivientes rumbearon al sur por el Capacñán hasta el Valle del Diamante, desde donde se dedicaron a borrar los rastros del camino, y que ese indígena había vivido de joven en el establecimiento inca durante 3 o 4 años. Y hablaba de una tierra poblada, bla, 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 bla. Y dice finalmente, eh, relatando del sitio poblado y sus riquezas, que Clavijo confirmó a partir de una india del Perú que le relató el traslado de los incas del valle de Quiriquiri hacia la tierra que ahora llaman del César. ¿te das cuenta? O sea, es extraordinario eso. Estamos hablando de otro documento lejano en el tiempo, estamos hablando de los años 40, es decir, 40 años antes, que está diciendo cuál podría haber sido el camino por el cual estos funcionarios que ven que se está descomponiendo los guamani de Quiriquiri, o sea, hoy Catamarca, y ¿dónde van? Pues van hacia las zonas periféricas, alejadas. Quizá ahí estamos ya interpretando o nosotros imaginando, quizá uno de esos funcionarios son los que se instalaron luego en esta zona, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces otro tema de nuestra interpretación es que realmente habría existido un enclave neoinca en Lindín Curaca. Hay algunas evidencias, según nuestra interpretación en el documento, que así lo aseguran. Por ejemplo, la descripción detallada de la estructura política incaica, concretamente la borla, sobre esto vamos a volver ahora, que está mostrando la borla y el llauto, es decir, la mascapaicha y el llauto, son detalles que nos están mostrando que habría una jerarquía inca en esta época, 1580 y pico, en lo que era el sur del imperio inca. Luego también hay testimonios convergentes, porque aquí tenemos que muchos temas, como dijimos en algún momento en el interrogatorio, son interrogados por separado y sin embargo coinciden. Hay coincidencia entre españoles e indígenas sobre ciertos elementos que aparecen en el texto.
Luego tenemos una coherencia con patrones históricos externos al documento. Es decir, esto sería bastante sorprendente, pero no lo es tanto cuando tenemos que del lado chileno se ha encontrado lo mismo. Es decir, Rubén Steber, arqueólogo, ha trabajado y está publicando, esta es una investigación que está en curso en este momento, en una zona muy cercana al sur de Santiago de Chile, que es el Cerro de Choapa. Vamos a decir esto. Santiago de Chile, que se llamaba, era una capital inca, un pequeño Cusco, igual que lo era el Xincal de Quimivil, del otro lado. Santiago de Chile tenía una plaza de armas inca su callanca y su usnu y todo lo necesario para una gran capital inca, ¿no? Cuando es ocupada por Valdivia y su gente, Valdivia no describe que ocupó construcciones incas. Esto lo explica muy bien Rubén Steber, porque no le convenía, porque a él le convenía estar en una zona incivilizada, porque si él decía que estaba ocupando un territorio incaico con una organización, como dicen, de policía, el régimen legal bajo el cual él iba a quedar era completamente diferente. Entonces, él ocultó de forma deliberada que estaba ocupando una ciudad inca con un apu como era Quilicanta. Y lo que dice Steber es que los funcionarios, cuando se produce la ocupación, huyen, huyen hacia el sur, a Choapa, y se genera un enclave. Y pasa una cosa muy parecida a lo que ocurrió en Argentina con los diaguitas. De enemigos de los mapuche se hacen amigos. Bueno, no todos, obviamente, esto es política, algunos loncos se incaízan o ya estaban medio incaizados, apoyaban de la época de Huayna Cápac, etcétera. Bueno, hay todo un complejo de alianzas y de conflictos, pero lo importante para nosotros es que hay una zona muy cercana a lo que es el Inlín Curaca, donde están ocurriendo un proceso similar. Y más porque el documento que estamos analizando dice que están aliados Linlin Curaca con el estado del Arauco, del otro lado de Chile, que le está enviando armas y hombres y comida a la resistencia mapuche contra los herederos de Valdivia. Entonces ahí tenemos un complejo y a eso le llamamos coherencia de patrones históricos, que nos dan la base para poder afirmar que estamos hablando de que realmente había ahí un enclave neoinca. ¿Mm? Y tiene mucho sentido el ocultamiento también porque ya habíamos comentado en otro podcast sobre lo que dice el rey, ¿no? No, no os he enviado para matar reyes. Así que si esta gente veía que era otro enclave inca, iban a tener que tratar a los ciudadanos de otro modo. Por ahí el rey les decía, no, frenen, no los vamos a atacar o Tal tratarlos de cual, otro modo. tal cual, tal cual. Esto, digamos, las estrategias de ocultamiento por parte del liderazgo nativo frente a la expansión, eh, digamos, hispana, es muy común. El mismo Almagro pasó al lado del Cerro de Porco, es que pasó por ahí y nunca supo que estaba lleno de plata. Vos imaginate, los tipos lo van guiando, ¿no? Porque estamos hablando de Chalco Yupanqui, un funcionario inca, lo está trayendo, lo está guiando, lo lleva Pauliu también, el heredero, el Auqui, el príncipe. Pasan por delante de una mina, de un cerro impresionante, lleno de plata. Y no se entera el hombre. ¿Cómo se va a enterar? ¿Cómo va a saber si no se lo dicen? Ahora, ellos eran muy conscientes. Entonces, digamos, esas estrategias de ocultamiento son permanentes. Y ojo que no lo ocultaron porque no quisieran decirlo. Se lo guardaron porque después lo develaron directamente al rey. Es Claro, es decir, una no se estrategia de negociación, simplemente. Totalmente. Es decir, hay una conciencia total en el liderazgo local
porque estamos hablando de conflictos armados, de política, de intercambios, y por lo tanto todos los políticos del mundo razonan de una forma similar. Bueno, ojo, también tenemos que decir limitaciones. No podemos asegurar estas cosas taxativamente. Por ejemplo, una muy importante, hay una ausencia de confirmación arqueológica definitiva. O sea, muchachos arqueólogos, caben. O sea, porque si no vamos, yo no puedo ir, ya soy mayor, pero, Digamos, pero, hay que decir también que la cosa no está fácil, ¿eh? No no, está ya lo fácil, sé. Bueno, sobre todo políticamente. bueno, está bien, está bien. Es difícil, no, no es fácil, porque vos lo sabés muy bien, mejor que yo, lo que cuesta llevar adelante. Algún día alguien va a ir. En Santiago de Chile, en Choapa, están cavando, están buscando. Está bien que ellos están, es más fácil porque están en una zona muy, muy central, es Andes y hay pucaras, etcétera, ¿no? Esta es una zona, como decía el documento, fragosa, o sea, difícil. Y, a lo mejor no eran incas, o sea, lo estamos haciendo como muy críticos, ¿sí? A lo mejor no eran incas, a lo mejor eran diaguitas incaizados. ¿M? O, o algo que está muy claro, hay una exageración de todo, que esto yo creo que sí que es verdad. Yo creo que el informe exagera. No creo que fueran tan poderosos. Para mí había contactos con el estado del Arauco, pero no quiere decir que le mandaran tropas. No sé si tenían capacidad para enviar tropas. ¿Mm? Es decir, que hay que ser cauto, pero al mismo tiempo estamos con cosas que son realmente demasiado coherentes como para no tenerlas en cuenta. En otras palabras, y para cerrar ya prácticamente, el documento confirma de forma explícita que hay una red de resistencia transcordillerana. Dice así, los indios de esta provincia llamada Lindín son los que proveen de armas, bastimentos y gente a los indios del estado del Arauco. Y realmente es totalmente posible que esto ocurriera por la historia anterior, por el contexto y por otros documentos que ahora no vienen al caso, pero que están refrendando estas conexiones. Y esto, si esto es verdad, si nosotros podemos sostenerlo, transforma la interpretación de la Guerra del Arauco, que se lo dejo para los hermanos chilenos, ¿eh? Porque entonces no es que habría una resistencia mapuche aislada, del lado chileno, siempre pensando que en las fronteras actuales no había Chile y Argentina en esa época. Había Virreinato del Perú o había Tahuantinsuyo. ¿Eh? Entonces no sería una estrategia individual de los mapuches, sino parte de una estrategia geopolítica andina, mucho Y más amplia. se nos cae también el manuscrito de Ercilla, la Araucana. Ah, bueno, debe ser lindo, sería lindo investigar eso. Habría que leerlo con detenimiento así, usando este método. Habría que ver qué cosas son hechos de la narración. Hay mucha cosa. Yo he aprendido que las crónicas de esa época son mucho menos prejuiciosas que los historiadores del siglo XIX y XX. Es fatal la visión colonizada que tienen esos historiadores. El testimonio de Juana Upina, yo lo pronuncio así, a lo mejor era Pina, no lo sé. Pero el testimonio de esta joven de 17 años es fabuloso. La mirada de la chica nos devela cosas fuertes. Ella fue capturada, como dijimos antes, por el señor, el capitán Cristóbal Hernández, la tiene a su servicio, la hizo bautizar, no habla castellano. Ella, según sus palabras, nació en Omora, que era uno de los pueblos dentro del Curacasgo. Y mira lo que dice, Sebas. Yo he visto que el cacique, señor de aquella tierra,
trae una corona de oro en la cabeza, con una borla en ella. Y esa borla cae en medio de la frente. Y cuando este dicho curaca sale fuera, le acompaña mucha gente. Y ellos traen chipanas de oro metidas en los brazos. Chipana de oro es un brazalete de oro. Pero aquí lo importante es cae en el medio de la frente. Porque resulta que la mascapaicha, que es la corona inca, tiene todo un lenguaje. Entonces, que ella haya reparado y haya pensado que era importante informar en el momento que le están pidiendo declaración de este pequeño detalle, que no es ningún detalle, nos está mostrando que lo que está diciendo es verdad. O sea, ella vio realmente a un señor que, perdón, no creo que el gobernador Ramírez de Velasco estuviera al tanto, que venía de España hacía un año, estuviera al tanto del detalle de que la mascapaicha cayera en el medio. Si cae en el medio, en el código, ahí tenemos un cuadrito muy interesante. Si es roja y está en el centro de la frente, significa que es un inca de linaje, el máximo que sea posible en su entorno, el Zapa Inca, por ejemplo, o que, sobre todo, que tiene legitimidad dinástica y poder político sobre la gente que lo rodea, si está en el medio. Si está en el lateral, por ejemplo, y es amarilla, es un auqui, es un príncipe, no tiene poder, se está formando, está preparándose para ser autoridad. Si es roja y amarilla, es decir, dos colores, y está en el otro lateral, entonces es un noble cusqueño, pertenece a una panaca, nobleza de sangre, pero no es una máxima autoridad. Y si está de color negro y cae en la sien derecha o izquierda, dependiendo seguramente de la zona, es un inca de privilegio. O sea, no es cusqueño. Es, por ejemplo, un malcu, es un diaguita que ha sido encaizado. Es decir, hay todo un código en la corona inca, en la borla y en el llauto, que esta informante conoce, porque si no, no lo dice. Ahí tenemos tres representaciones. La más interesante es la que está más grande en piedra. Eso es una de las pocas estatuas, en este caso un rostro, incas, de roca pulida. Casi no hay. De esa época no ha quedado, no se ha encontrado. Y es precisamente un inca que tiene el llauto y la mascaipacha al costado. Entonces yo diría que es un auqui, porque no veo los colores. O es un auqui o es un inca de provincias, porque no la tiene en el centro, como el que está más abajo o como aquel inca colonial que está aquí arriba. Este es un inca colonial y lo han representado en unas procesiones ya en la época hispana, ¿no? Y este es uno de linaje importante porque la tiene delante. En el Valle de Telang, de donde esta testigo es vecina, hay muchos indios de pueblos grandes de ellos y también cerca del dicho valle está otra población de Curaca, donde hay muchos más indios que en Telang y que están poblados junto a un río y que los indios de la provincia de Telang van allá a tratar con ellos y llevan de lo que tienen y traen oro en plata y carneros de carga y que los indios de Telan dicen que los indios donde van al rescate, que es a Curaca, lavan oro en bateas y lo sacan de unas cordilleras coloradas y también les ha visto esta testigo traer oro de plata labrado en vasos como cubiletes y de ellos que tienen dos bocas y dos asas y que traen topos de plata para las mujeres con que se ponen, prenden sus vestidos y traen cucharas de plata al uso de ellos y que traen sortijas de oro y tijeras y cuchillos de plata y lo sabe porque lo ha visto. Y ahí hemos puesto un cubilete inca y un topo, ambos Ujú. encontrados en Argentina. Bueno, yo creo que es muy interesante la información que da. Este es el otro momento del documento donde ella habla y realmente este testimonio yo creo que es para nosotros clave. Sí, completamente.
Última pantalla, entonces un pequeño resumen a qué conclusiones llegamos nosotros personalmente. Yo he intentado criticar y bueno, no puedo decir que esto no deja de ser importante en nuestra investigación. Por un lado, hay confiabilidad crítica en este documento. O sea, confiamos en este documento con nuestros resguardos, pero si lo leemos en un contexto global, le damos validez a muchas de las cosas que dice. Luego, sugiere fuertemente la existencia de un refugio de élites incas en las sierras centrales, ya en el año 1587, el cual está apoyado por un contexto documental y también, y no menor, por la presencia de otro enclave similar en Chile, que ese sí que tiene validación arqueológica. Nosotros nos estamos moviendo solo en el terreno de los documentos. Es explícito sobre la existencia de una red de resistencia o de contactos de resistencia al otro lado de la cordillera. La mención de que el Inca Quilquinta porta una corona de oro con una borla delante de ella es un dato crucial que atraviesa los sesgos que puede tener el gobernador y los intereses del gobernador. O sea, por eso pensamos que el relato de Juana es clave para nuestro armado de la geopolítica que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? De la caída de un imperio y el reemplazo por otro. Porque sugiere que el Inlín Curaca no era un simple refugio, sino un intento de mantener institucionalidad inca legítima tras la caída de Vilcabamba. No había forma, si Quilquinta estaba ahí, no había forma que no supiera que Vilcabamba había caído. Fue tan importante, recordemos lo que fue la ejecución de Tupac Amaru II. Y por último, es probable que haya habido una estrategia de ocultamiento y de persistencia, o sea, algo deliberado, porque encontramos que hay una geografía defensiva, está combinando zonas llanas y fragosas. Es un valle que está oculto. En esa Y época, recordemos que estamos 15 años después de la caída de Vilcabamba, ¿no? claro, claro, claro. O sea, ya han visto el poder, ya han visto caer un sitio tan importante y mucho mejor defendido. Es que Vilcabamba era como un dique de contención, porque Vilcabamba, digamos, tenía a Calermo Cain trabajando, al igual que Güemes, en una barrera armada que impedía bajar, y porque además las fuerzas hispanas estaban muy pendientes de lo que hacía Vilcabamba, porque hacía atentados, escribía, publicitaba lo que hacía, incitaba a la gente a rebelarse. No nos olvidemos del movimiento Toque-Oncoi, que fue como un revulsivo popular religioso. eh, y todo eso cuando cae, claro, tarda, porque una vez que cae, esas fuerzas empiezan a bajar hacia el Tucumán, hacia Santiago del Estero, Córdoba y las sierras centrales sur. Van fundando ciudades. Luego, otro tema es que tiene que ver con esa estrategia de ocultamiento, con una deliberación, es el hecho de que estuviera en una distancia muy calculada, entre 60 y 70 leguas de Córdoba, por tierra fragosa, ¿no? Que era suficiente para evitar esas incursiones, digamos, que podían ocurrir. Tenía que ser, los hispanos tenían que armar y juntar las 200 carretas o las 100 carretas, que no es fácil, y salir a buscar eso, pedir permiso, autoridad, publicar los bandos, preparar la logística. O sea que no había posibilidad por la distancia de que lo encontraran casualmente, vamos a llamarle así. Claro. Luego, los caminos eran realmente peligrosos para personas que iban perdidos por allí. Hay información de personas, de barcos que encallaron en la costa y que se perdieron en la zona, porque no hay que pensar en las carreteras actuales, los teléfonos móviles, los teléfonos celulares, las comunicaciones que tenemos hoy en día. Y además
un reducto que era autónomo porque producían sus alimentos, tenían minería, metalurgia, ganadería, los textiles ricos, digamos, posiblemente les permitían comerciar, bueno, lo dice el documento, que les permitían hacer intercambios, y al fin de todo, y para terminar, había una diplomacia. Es decir, si hay contactos, si es verdad lo que dice el documento de que había contactos con los mapuche del lado chileno, entonces quiere decir que había una capacidad diplomática de intercambios, de pactos, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que más o menos lo que quisimos expresar está, ¿no? Sí, también hay, como para cerrar un poco, hay que recordar este problema que contaban los españoles de esos tiempos, de que la gente que iba con dirección a Mendoza, por esos caminos de San Luis eran atacados, ¿no? Y que muchos consideran que se trata de un levantamiento, de una rebelión comechingona, cuando en realidad lo que parece estar pasando ahí es justamente el intento de mantener oculta esa región oculta y segura, ¿no? Tal cual. Bueno, si no hay más que decir, nos vamos a ir despidiendo. Bueno, entonces seguiremos en la próxima. Hoy no leímos ninguna pregunta puntual, pero creo que tuvimos suficiente información para contar. Sí, considero que la próxima vez, el próximo encuentro el día viernes, vamos a dedicarle bastante a responder preguntas. Así que bueno, también que recuerdo nuevamente que estamos publicando siempre en nuestra página web oficial, que es cordobaoriginaria.com. Ahí nosotros esto, por supuesto, publicamos el vídeo en el canal de YouTube y también allí vamos a dejar el documento que, que resume todo esto y además es mucho más completo que simplemente hablar, porque aquí nosotros estamos hablando, es un diálogo, es una forma fácil de entenderlo, pero quizá mucha gente que solo ve los videos no sabe que nosotros luego publicamos, y esto yo a quien le guste ver toda la documentación, que se pase por ahí por la página web, porque ponemos el video y ponemos también la bibliografía y además este método de análisis de este documento lo vamos a poner completo, no solamente lo que hemos dicho ahora, que ha sido un resumen, nada más. Vamos a poner todo el documento para descargarlo, quien lo quiera leer. ¿M? Entonces, a quien le gusta estos temas de la historia, yo le aconsejo que pase por nuestra página web y busque donde dice novedades, el blog, digamos, que va a encontrar este documento en breve. Hasta luego, entonces. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. Chau, chau.